Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo han estado? Qué gusto, otra vez estamos conectados con todos ustedes. Y les recuerdo que estamos aquí en este programa que se llama Entre Amigos con el doctor Córdoba. Estamos transmitiendo por Facebook Live de Entre Amigos y por Facebook de Voces Online Radio. Tenemos un canal de YouTube al cual me gustaría que te contactaras, que te suscribieras para que te esté llegando pues todos nuestros programas de mucho interés relevante tanto para el área médica como para el público en general. Hoy tengo a un buen amigo, el doctor Víctor Manuel Mercado Cárdenas. Es muy buen amigo y hoy vamos a tocar un tema que pues tuvo mucha controversia hace años atrás y ahora ya ha habido otros cambios. El WHI es un estudio, Women's Health Initiative, aplica para todas las formas de terapia hormonal. Víctor, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y Hola Roberto, pues qué bueno que estamos en tu programa para comenzar muchas a te trabajar. agradezco, te agradezco nuevamente tu invitación, muchas gracias y con mucho gusto estoy aquí contigo. Gracias, gracias. Oye, este estudio se realizó en Estados Unidos. ¿Y Es cómo fue correcto. que se realizó este estudio de iniciación para la mujer en la salud? Ok, bueno, pues desde ahí es muy interesante el asunto, Robert, porque, bueno, esto generó demasiadas confusiones y demasiados problemas en aquella época, pero lo chistoso o lo curioso ha sido que ha perdurado durante 24 años este, un montón de dudas en compañeros médicos y en público en general al respecto de la terapia hormonal. Entonces, por eso es que quise platicar de este tema con todos tus oyentes, sobre todo con todos los médicos, para ya de una vez por todas, después de 24 años, sacarnos de la cabeza algunas cosas que son muy claras. El WHI se reclutan pacientes, nada más 164,000 mujeres en los Estados Unidos, entre 1993 y 1998, de las cuales solamente 27,000 entran al estudio. De todas formas, era un número importante, Muy buen número. entre 50 años y 79. Ahí empiezan los detalles. La media de edad de las mujeres que entran al estudio es de 63 años. Y tú y yo, que somos ginecólogos y que nos dedicamos un poquito al climaterio, sabemos que mientras más grande es la mujer en climaterio, puede haber más riesgos que beneficios con la terapia hormonal. Entonces, lo primero que llama aquí la atención es que de estas 27,000 mujeres, la edad mediana, la media de edad de ellas eran 63 años. Y si nos vamos un poquito más a ese detalle, es que después se divide en grupos, se dividen en grupos por décadas entre 50 y 59, 60 y 69, 70 y 79 años de edad. Y saqué los numeritos de los grupos de las mujeres en el estudio de estrógenos equinos conjugados solos, que eran para las pacientes sin útero, y los estrógenos equinos conjugados con acetato de medroxiprogesterona en Para el los grupo de las pacientes con no. Y mira los numeritos. Del total de mujeres, solamente 2,839 estaban entre los 50 y los 59 años de edad para el grupo de estrógenos con acetato, y solamente 1,637 estaban en el grupo de 50 a 59 de los estrógenos equinos conjugados. Esto quiere decir que todas las demás de esas 27,000 estaban fuera de la década donde habitualmente damos la terapia hormonal. Esto tú y yo lo sabemos, esto es un sesgo. Sí, fíjate, tú dices promedio 63 años. La mujer Así es. mexicana inicia su etapa, su transición a la menopausia entre los 47 y los 49 años de edad, la gran mayoría. Es correcto. O Es sea que correcto. 15 años después estarían Estaba, entrando pacientes cuando
pues sabemos que actualmente sabemos que eso ya no es un buen pronóstico para ellas. Exacto, no, no es correcto. Pues bueno, ok, esto fue en el año 1993, a lo mejor había cosas que no se sabían que ahora sabemos, ok, estoy de acuerdo, pero aún así llama la atención. Vamos a ver otras cosas. El objetivo primario del estudio. ¿Cuál era el objetivo del estudio? Evaluar el riesgo y beneficio a largo plazo de los estrógenos equinos conjugados por un lado y de los estrógenos equinos más acetato, menos progesterona, fíjate, en la prevención de enfermedades crónicas, entre paréntesis, cardiopatía coronaria, infarto al miocardio y muerte por coronariopatías. Ese era el objetivo primario, Robert, del estudio. Y meten a mujeres en promedio de 63 años de edad, donde aparte, ahí te va, el índice de masa corporal promedio de las pacientes de uno de los grupos, del grupo combinado, era de 28.5 de IMC. Y en el de estrógenos de quinos conjugados solos, era 30.1 Ya con el obesidad. promedio. Pacientes o con sobrepeso casi en obesidad, o en pacientes con obesidad. Y de 63 años promedio, ¿ok? No fumadoras, 50% en un grupo, 52% en otro grupo. Eso quiere decir que en un grupo el 50% eran fumadoras y en otro grupo 48% eran fumadoras. Y así, diabéticas 4%, hipertensión 37.7% en un grupo, 48% en el otro. Antecedentes de infarto al miocardio, 2% en un grupo, 7.4 en otro grupo. Pacientes hasta con bypass, con angioplastías, etcétera. Cuando tu objetivo primario era estudiar cardiopatía coronaria, infarto al miocardio y muerte por coronariopatías. Y ya traes pacientes con lesiones importantes. Traes pacientes obesas, fumadoras, diabéticas, hipertensas. Y la conclusión es que pues no se complicaban las pacientes, pues a poco. A la- Raro hubiera sido que hubieran dicho que no, ¿verdad? Sí, Entonces, con esos otro, antecedentes, otro yo sesgo pienso más, ¿no? que ese es Pero bueno, gas. entonces, ¿a qué quiero llegar con esta primera parte de analizar el estudio de WH? Que los que somos clínicos, los que estamos al día con las pacientes y que sabemos cuándo sí, cuándo no indicar estos tratamientos, a este tipo de pacientes que fueron metidos al WHI, ni tú, ni yo, ni nadie les debería de dar terapia hormonal. Punto. Así. Pero por eso la segunda parte de la charla contigo va a ser, ¿y esto es aplicable para las demás terapias? Sí, porque ¿qué tipo de tratamiento se les dio a estas pacientes? Estas pacientes recibieron tratamientos vía oral. Esa es la otra parte interesante del asunto. A estas pacientes, tanto del grupo con útero al grupo sin útero, se les dan, por un lado, estrógenos equinos conjugados, que por cierto, recordemos, que son 11 derivados de los estrógenos conjugados incluyen 11 derivados biológicamente activos de los estrógenos. No es un estrógeno, no es un valerato de estrógenos, no es un estradiol, no, no, son 11 diferentes, por cierto. Y acetato de medroxiprogesterona, que es un derivado non de la progesterona, pero que tiene ciertos efectos metabólicos que no son los ideales para este grupo de pacientes. Entonces, les das vía oral, que al ratito comentaremos este asunto de la vía oral, y por el otro lado, le das a los que eran del grupo con útero una progestina que tiene efectos deleterios sabidos desde antes del estudio, con efectos no muy favorables metabólicamente hablando
a este tipo de paciente. Entonces, le das una terapia a un grupo de mujeres que no lo deberían de recibir y tu conclusión es que se complican. Pues sí, Pues, sí, pues es sí. lógico. Estás dándole muchas sustancias, muchas hormonas, con las cuales van a tener distintas reacciones en el cuerpo y algo que todavía no se estaba estudiando en este tipo de pacientes. Así es, así lo es. Entonces, bueno, esa es una parte, ¿no? Que hay que analizar con detalle. Sí, entonces, la vía de administración es una vía oral y se Sí, le da la una de este, progestina. Entonces, tú estás hablando de progestina. ¿Es lo mismo la progestina que la progesterona? no, ahora lo sabemos. En ese momento a lo mejor no era tan claro, pero ahora sabemos que las progestinas, que son sintéticos derivados de la progesterona o de la testosterona, dependiendo de ¿Cuál la cuáles vía? estemos Sí. viendo, este, no, biológicamente no son idénticos. Los efectos de membrana y de núcleo que hacen las progestinas son diferentes a los que hace la progesterona natural, la progesterona producida por los ovarios femeninos. Entonces, metabólicamente hablando, la respuesta celular de los órganos blancos donde se reciben las progestinas, su respuesta es distinta a cuando tú das progesterona natural. Y es distinta a que tú des un estrógeno, un derivado de estrógeno, a un derivado de 11 derivados metabólicamente activos de los estrógenos, como son los estrógenos equinos conjugados. Entonces, tanto por el lado estrogénico como por el lado progestacional, no es comparable los efectos provocados por este producto específicamente utilizado en el WHI a cuando tú utilizas otro tipo de estrógenos y progesterona natural en lugar de progestinas. Los efectos metabólicos son diferentes, aunque el estímulo a los receptores aparentemente es el mismo. Ujú. Sí, entonces tú lo estás marcando muy bien. Si se va a tratar de dar una sustancia, que sea una sustancia lo más acorde a lo natural para que tenga una mejor absorción, un mejor metabolismo, una mejor respuesta y efectos que pudieran ser indeseables, muchos menores que los que van con un producto sintético que te pudiera ocasionar más reacción y más respuesta en los receptores de cada célula que se encuentra en el cuerpo de la mujer. Es correcto, así lo es, Roberto. Qué interesante, ¿no? Qué interesante estos estudios y con lo que se ha avanzado con este, este parteaguas que hubo en la terapia hormonal de reemplazo, donde ahora se sabe que el iniciar a temprana edad un tratamiento hormonal va a beneficiar a la mujer de padecer problemas con el corazón, de hipertensión, de infartos, problemas, están protegidos en cierta forma el cáncer de mama, problemas de atrofias muy importantes a nivel urogenital, que cuando sabemos que si una persona con una edad de 60, 65 años, que ha tenido más de 8 o 10 años de haber estado en su menopausia, pues ya darle un tratamiento tiene que ser muy selectivo y muy específico para poderla beneficiar en las molestias y los síntomas que está teniendo. Sí, prácticamente la International Menopause Society, la North American Menopause Society, casi todas las entidades importantes que hay en el mundo que hablan sobre la menopausia, han dado un margen de inicio de la terapia hormonal entre antes de los 60 años de edad o antes de los 10 años de posmenopausia. Y la razón de esto es que se considera que van a ser justo más los beneficios que los riesgos en todos los sentidos en este grupo poblacional. Claro, claro que hay excepciones en la regla, porque puedes tener mujeres en esas edades, pero con un montón de problemas de obesidad, tabaquismo, bla, 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 y que entonces la vas a tener que pensar muy bien si le vas a dar una terapia hormonal o no,
porque aunque está dentro del rango de edad, está con todos los riesgos, ahora sí que como los del WHI, con todos los riesgos de pacientes del WHI, pero en edades tempranas. Entonces, pues para eso son los estudios, para que uno tome sus criterios, no para que uno haga las cosas como lo dicen, ¿no? ¿Podría repetir lo último que dijiste? Por se congeló un poquito la... Sí, lo que comentaba es que en este grupo de edad que hablábamos de antes de los 60 o antes de los 10 años, también hay que seleccionar bien a la paciente, porque si es una paciente de alto riesgo, es obesa, fumadora, hipertensa, bla, bla, bueno, pues también hay que pensarla, aunque esté dentro del grupo de edad, ¿no? Sí, porque tiene otras comorbilidades que primero es que tenemos que controlar, tener un buen manejo, saber en qué condiciones va a estar para ver si es posible darle un manejo hormonal que sea sustitutivo en ella y que beneficie toda la sintomatología que esté presentando. Y Ahora, ahí es donde entra la clave también de la vía. es lo que te iba a de vi- decir. Ahora, con este estudio que se hizo, las empresas farmacéuticas empezaron a investigar, hubo más tratamientos y ahora hay más vías. Hay una vía oral, hay una vía transdérmica. Es ¿Qué, correcto. Y qué intramuscular también. intramuscular? ¿Y cuáles son las diferencias de estas tres vías? La principal diferencia está entre la vía oral y las no orales. Ahí incluida la muscular, la intradérmica, la subdérmica y todas las demás. Dividámoslos entre las orales y las no orales. La principal diferencia que hay aquí, ahí es con los estrógenos. Y la diferencia más importante es que cuando tú das estrógenos vía oral, tienen que tener lo que se llama el primer paso hepático metabólico para que esta sustancia sea activada y tenga los efectos que tú puedes esperar en ella. En cambio, cuando tú lo das por otras vías no orales, ya no requieren de ese primer paso hepático metabólico. ¿Y qué importancia principal tiene esta? Que cuando tú lo das vía oral, los estrógenos, vuelvo a repetir, pueden llegar a afectar por la vía oral, por el primer paso hepático, la parte de coagulación, los factores procoagulantes y los factores protectores coagulantes de nuestro organismo. Y por eso es que a lo que sí hay que tenerle vigilancia y cuidado, sea los riesgos trombóticos, que lo sabemos muy bien, por ejemplo, también con los anticonceptivos. Y lo sabemos también muy bien con el estado gestacional de la mujer. Es el estado más protrombótico Más, que una mujer más puede tener, trombótico. ¿no? Entonces, cuando damos vía oral las terapias hormonales de la menopausia, podemos incrementar ese tipo de riesgos. Entonces, si tú tienes una paciente con cierto riesgo ya favorable para tener un problema de este tipo, o tiene una hepatopatía, o tiene un problema que le favorezca, un problema coagulatorio, etcétera, pues no uses la vía oral, porque entonces, aunque sea el estrógeno adecuado, le estás dando por la vía que podría generar un problema. Entonces, utiliza la vía no oral y te dejas de problemas. O una paciente con una hepatitis crónica, con un problema hepático crónico, etcétera, pues no le des la vía oral, bríncate, ahora sí que bríncate al hígado, bríncate el primer paso hepático y disminuye esos riesgos. Entonces, antes de las contraindicaciones que veíamos para algunas pacientes con antecedente de trombosis, con antecedentes de problemas hepáticos, sí, es cierto, son contraindicaciones, pero para la vía oral. Si yo la utilizo las vías no orales, es muy factible que yo le pueda dar los grandes beneficios de la terapia sin incrementarle riesgos. Porque además, ¿quién ha dicho que los médicos queremos incrementar riesgos? Nadie queremos incrementar riesgos, de ningún tipo, a nadie. No, al contrario, lo que se busca es poder dar una ayuda
a esta paciente que está solicitando un manejo por la sintomatología tan intensa o tan variada que empieza a tener, dolores musculares, cansancio, insomnio, tristeza, desesperación, resequedad vaginal, disminución del líbido, molestias en las mamas, cambios en su proceso metabólico, aumento de peso, cambios a nivel de los reportes de laboratorios. Es un quehacer bastante extenso, con lo cual se puede ver beneficiada si es bien estudiada, si es bien manejada y se le da el tratamiento adecuado en el momento adecuado, por la vía adecuada. por la vía adecuada. Sí, esto es fabuloso, ¿no? Es increíble. ¿Cómo, cómo fue un estudio tan nombrado a nivel mundial, un parteaguas para que pues se rechazara un tratamiento hormonal y que ahora se tiene la comprobación de que tiene muchos beneficios, como decías tú ahorita, dependiendo la paciente, el tipo de medicamento que se va a dar, la vía que se va a utilizar y que va a ser una ayuda para ella para estos últimos años que tiene en su vida y que la pase pues excelentemente bien, ¿no? Esa es la idea. Recordemos que el objetivo primario de dar terapia hormonal es la mejoría de la calidad de vida de la paciente y un envejecimiento sano. Y todos queremos llegar a viejos pero sanos, ¿no? Claro, y fíjate, una cosa en la que tú eres sumamente experto, la decalcificación ósea, la osteoporosis. Al dar un Ujú, ujú. tratamiento hormonal, se retiene esta pérdida de calcio por el hueso y evita que haya una osteopenia y una osteoporosis con la consecuente aumento del riesgo de fractura. Sí, es el único tratamiento que es preventivo. El único, ¿eh? Todos los demás que les encantan andarles dando ahí a las pacientes para la osteoporosis son productos que se investigaron para pacientes ya con osteoporosis o para pacientes no nada más con osteoporosis, con fractura para osteoporosis. Pero el único tratamiento aceptado para prevenir la enfermedad es la terapia hormonal. Fíjate, tan sencillo que se escucha y tan difícil que es el aceptarlo y el poder entenderlo para darle el manejo adecuado a las pacientes. Es correcto. Así es, Robert. Algo más, aparte de lo que hemos platicado. Pues no, la verdad es que a mí me gustaría que nuestros compañeros ginecólogos, médicos generales que nos estén escuchando, este, no, no se desanimen por un lado y por el otro lado no nieguen a las pacientes una terapia que puede ser sumamente beneficiosa para las mujeres. Mejor pongámonos a estudiar un poquito más y si no nos sentimos capaces de hacerlo, mandemos a las pacientes con alguien que sabemos que sí maneja mejor a su paciente y darle ese beneficio a la mujer, porque finalmente todos los médicos lo que queremos es beneficiar a nuestra población, a nuestra paciente, a nuestra hermana, a nuestra prima. Ese es nuestro objetivo real. Entonces, bueno, si yo no soy cirujano plástico y la señora se quiere poner guapa, pues yo no lo voy a hacer, pero la voy a mandar con quien sí lo haga. Pues aquí es lo mismo. Si yo no me siento capaz de dar una terapia que desconozco al 100%, pues mándala con alguien que sí sepa, pero no le digas, ah, no, eso no se hace. Ah, no, eso es peligroso. Ah, no, Es peligroso, porque, es dañino. porque entonces estás generando además un problema, ¿no? Y fíjate, la idea de esta información que ustedes dan y que amablemente aceptan el platicar en este programa es para dar información verídica, profesional y con gente de muchos años en su trabajo y que es reconocido no solamente a nivel nacional, sino internacional, como lo eres tú, Víctor. ¿Mm? Muchas gracias, Robert, te agradezco mucho. No, sí. Al contrario, el doctor Víctor es titular de la Clínica Integral de Menopausia del Centro Médico Dalinde. En Ciudad de ¿Cuántos México. cuántos años tienes siendo el titular ahí? Ay, amigo, ya mejor no digo porque me van a calcular la edad. Para que más o menos sepan cuánto te has dedicado a este Nada manejo con la nada paciente. más Y por 19 eso, años, Robert. además, y tienes todo un manejo y todo una crítica para este tipo de estudio que se hizo, una investigación que has hecho y que has sacado unos
puntos muy, muy claros, con los cuales hay una palanca para afianzarse, una plataforma donde podemos nosotros ubicarnos y empezar a dar un tratamiento adecuado a nuestras pacientes. así lo es, amigo. Pues te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros y estar platicando, porque hay más datos que platicar, son no solamente menopausia, osteoporosis y de algunas otras cosas nuevas que tú traes y que estás eh, comunicando a nivel nacional en todos los foros del área de ginecología y obstetricia. Con mucho gusto, Robert. Cuando tú me invites, aquí estamos. Gracias. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este tu programa de Entre Amigos con el doctor Córdoba. Les recuerdo que si pueden suscribirse, ayúdenos un poco para que se difunda más este programa por medio de YouTube y de Facebook, para que llegue a mucha gente y tenga el conocimiento de un tema tratado por expertos profesionales. Gracias a todos ustedes. Nos despedimos del doctor Víctor Mucho y gusto. Muchas gracias a Víctor todos. Manuel Mercado Cárdenas, desde la Ciudad de México, y un servidor Roberto Córdoba. Los esperamos y hasta pronto. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.